Hola, buenas tardes, un saludo para todos. Estamos en una nueva edición de los diálogos de creación de la maestría para industrias creativas y culturales en la Universidad del Bosque. En esta ocasión vamos a tener la compañía y un diálogo, realmente un diálogo, con una persona que tiene una trayectoria enorme en el tema de la comunicación, es comunicador social, creativo de publicidad, trabaja temas de guión, de dirección de cine y es un asesor de comunicación muy relevante. Estamos hoy con Felipe Tello. Hola Felipe, Hola hermanito, Juan Pablo es mi hermano, ¿cómo va? no de apellido sino del corazón. Nos conocemos hace mucho tiempo, nos conocimos trabajando y creo que nos hemos visto en los recorridos cada uno de nosotros, pero bueno, hoy estamos para hablar un poco de su historia, de sus puntos de vista, de cómo entiende la comunicación, cómo entiende el tema de contar historias, en últimas, que creo que es algo en lo que usted lleva muchos años de muchas maneras, y lo que empezó primero en la universidad como comunicador social, ¿o no? Sí, sí, yo estudié comunicación social porque era la carrera que menos matemáticas tenía. Tenía una clase como de estadística. ¿Y Espero ahí que, qué pasó? espero que la gente tenga un mejor criterio para escoger carrera. ¿Y ahí qué pasó? No, empecé a trabajar en una agencia de publicidad que ya no existe, que fue donde tú y yo nos conocimos, como escritor. Mi trabajo siempre ha sido como escribiendo en la parte de redactor de publicidad. Eh, para hacer el cuento muy corto, yo fui redactor de publicidad, hice como todo el curso dentro de una agencia de publicidad, pasé de redactor junior a redactor senior, a cabeza de grupo, a vicepresidente creativo. Y Fue hasta un ahí. recorrido enorme hasta ¿Cómo? ahí, pero ahí manejó muchos proyectos, proyectos grandes, proyectos comerciales, Sí, proyectos públicos de comunicación pública. ¿Qué pero tiene para contarnos en general? pero de puro penalti, porque uno empieza a trabajar para las marcas que le asignen. Es decir, yo empecé a trabajar para marcas como Gran Ahorrar, para marcas como Frunas Noel. Luego tuve a mi cargo, cuando ya crecí, fui cabeza de grupo, tuve a mi cargo productos de Nestlé. eh, Casi me pillo una severa, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando uno come demasiado azúcar, una, una Ya, severa hipoglicemia, no, de hipoglicemia. Iba pasando ¿cómo se llama esa vaina? diabetes. Por No, volver comer diabético. a diabetes por tomar leche condensada, la lechera todos los días. Manejé cuentas en Latinoamérica para Chicles Adams. Hicimos campañas para Latinoamérica, pudimos rodar comerciales en el África, en la British Columbia, en Canadá. Eran otras épocas en que había mucho billete para hacer comerciales. Hoy hay mucho billete para hacer comerciales, pero solo en Estados Unidos. Pero el tema social y el tema público me llegó un poco de penalti, porque esas eran las cuentas que en una agencia nadie quería tener, porque no dan plata y no dan, digamos que no son sexys, no eran sexys, hasta cuando los creativos empezaron a encontrar que con esas cuentas podían de pronto ganar premios. Entonces ahí sí se les abrió el interés por el tema social, pero por los premios, aclaro. Yo de penalti entré a trabajar en esas cuentas y tuve la suerte de trabajar en unas campañas muy, muy solladas. Yo fui asesor de comunicación de Mocus en las dos alcaldías, siendo parte de la agencia. Fui asesor de comunicación de Peñalosa en la primera administración de él. Ya independiente, fui asesor de Lucho Garzón en su trabajo de lucha contra el hambre, en un ejercicio de comunicación muy bacano en Ciudad Bolívar. Y así me fui metiendo muy en la parte social, porque realmente lo que terminó de interesarme en publicidad no es la publicidad, no son las marcas, no me importan las marcas a menos que me paguen por trabajar por ellas, y no me interesa perder mi tiempo hoy trabajando en marcas que no me interesen. Me interesa la parte social y el aporte a lo público y
a la comunicación que realmente sirva de algo a la comunidad. Tan, tan. Vale, pero en esa historia de marcas igual hubo un aprendizaje, porque tuvo a su cargo cuentas bastante potentes Ah, que no. tenían un nivel de responsabilidad grande. Y ahí, ¿cómo era ese tema de hablar de creación, de creatividad, con esas empresas, algunas de las cuales que tienen otro tipo de intereses contrarios a lo que probablemente sean unas narrativas interesantes para la gente? Sí, esa es una pregunta, gracias, muy jodida, muy, porque hablar de creatividad ahora, ustedes saben que el ser humano realmente se distingue de los animales en una sola cosa y es que aprendió a hablar paja. Los animales no hablan paja, los animales hablan cuando tienen que hablar, cuando van a matar, cuando se van a defender, cuando van a cuidar a sus crías y de resto callados. En cambio, el ser humano aprendió a hablar paja. Entonces, uno hablar de comunicación, de publicidad, de creatividad con unas marcas, a mí Ford, por ejemplo, Ford, yo les doy un ejemplo, Ford Motor, cuando volvió a Colombia, yo tuve la suerte de trabajar en la primera campaña que se hizo para Ford cuando volvió a Colombia después de estar muchos años afuera, eh, y creamos un concepto que era llegaron los buenos tiempos, porque eran los tiempos no solamente el doble sentido de buenos tiempos como país, como comunidad en general, sino llegaron los buenos tiempos de tener carros otra vez confiables, carros duraderos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue fácil porque las marcas, si para uno como creativo la creatividad es importante para poder estimular a la gente a que haga o a que piense algo, para las marcas es haga todo lo necesario para que yo venda más. Y la creación es algo un poco, llamémoslo así, menospreciado. El creativo es ese loquito al que le pagan por poner los pies encima de la mesa. Ay, sí, dejémoslo que se divierta y piense pendejadas. Al final nosotros decidimos cómo vender. De pronto la lucha de uno siempre es por hacer cosas un poco distintas y demostrar que cuando uno hace las cosas un poco distintas, es decir, cuando apela a la emoción del ser humano de una manera no barata, no abusiva, simplemente para no alargarme, siempre, digamos, como desde la parte de la creación he creído que si nosotros no tenemos un poquito de algo que estimule, no solamente que informe, sino que estimule la imaginación de la gente o que emocione de alguna manera, nosotros terminamos haciendo comunicación que puede ser bastante olvidable. Sin embargo, cuando uno siempre va a tener clientes. Cuando yo digo que hoy no me interesa trabajar con esas marcas, no quiere decir que el grueso del trabajo de uno no sea con esas marcas. Son las marcas las que lo contratan a uno, ¿verdad? Y son las marcas con las que uno tiene el desafío más grande es ver de qué manera esas marcas que ya tienen en su mayoría un recorrido enorme, siguen teniendo relevancia ante las situaciones cambiantes de los tiempos. Un ejemplo de eso es ahora, por primera vez en la historia, Adidas no será el patrocinador oficial del uniforme de la selección alemana de fútbol. La razón es que en comparación con Nike, las ganancias de Adidas son tan chiquitas que le permitió a Nike hacer una oferta, como diría don Vito Corleone, que Alemania no podía rechazar. Una oferta brutal de plata. ¿Por qué? No importa que Adidas, creada por un alemán que se llamaba Adi Dassler y que fue siempre la marca y el orgullo de Alemania, ante la plata, como dicen los gringos que tienen una frase muy bacana que a mí me gusta, money talks and bullshit walks. La plata es la que habla, la plata es la que habla y en ese sentido hay que hacer... ¿Qué hizo la comunicación por Nike que sus zapatos fueran tan importantes? Mucho más que la calidad de los zapatos. Yo en mi ignorancia, creo que
muchos modelos de Adidas siguen siendo muy superiores en calidad a Nike, pero Nike tuvo una comunicación mucho más potente durante muchos años. Y a eso es a lo que uno le apuesta. Es muy difícil porque, como yo intenté decirles cuando la tecnología nos hizo así, es que uno intenta hacer algo de comunicación distinta, pero la gente quiere, y es entendible, los ejecutivos que están detrás de las marcas quieren las cosas seguras, quieren la comunicación que ya ha funcionado y quieren repetir lo que ya ha sido un éxito. A veces les funciona, pero la mayoría de las veces los cambios en los tiempos les enseñan que lo que funcionó en una época tal vez en otra no funciona. Por eso es que uno le apuesta siempre a hacer algo diferente, no por ser diferente, sino que siga haciendo relevante la marca. El tema de la relevancia es clave porque, pues, si usted no hubiera ayudado a que esas empresas vendieran, pues no habría podido crecer en el ámbito de la publicidad. O sea, creo Sí, que llegar a ser vicepresidente creativo de una agencia como Walter Thompson en su momento, eh, pues es un cargo muy relevante, da un control sobre muchos temas en una agencia, pero también es el reto directo con los resultados comerciales de los clientes. Cuando sí, uno está más bajito en una agencia, tiene más opciones de soñar. ahí está. No, y uno tiene, eso que dices tú me parece muy importante porque uno tiene que, como todo en la vida, uno tiene que sopesar varios elementos. Por un lado, uno tiene que cuidar que haya resultados reales para una marca y hasta dónde puede uno soñar y hasta dónde no. Dos rápidas anécdotas tuve yo. La primera fue antes, me voy a devolver, cuando yo era simplemente un redactor junior. Nosotros nos dieron la oportunidad, la ventaja en estas agencias multinacionales. Yo trabajaba para una agencia multinacional que se llamaba Mesa Bates, que era subsidiaria de Ted Bates, que era una agencia muy importante en Estados Unidos, y nos dieron la oportunidad de hacer una campaña para pilas Energizer, que era una de las marcas que manejábamos, y era una campaña para toda Latinoamérica. La hicimos concursamos con todas las agencias en Latinoamérica y ganó la nuestra. Y un día me llama, yo era recién entrado, yo era un junior requete junior. Y un día me llama el director y me dice, hermano, ¿usted tiene visa? Y yo dije, ¿me vas a extraditar a otro país? Y el man me dijo, no, loco, es que yo no hablo inglés y le va a tocar, ¿usted habla inglés? Sí, yo hablo inglés. Le va a tocar ir a usted a la sede de Pilas Everready en Estados Unidos a presentar la campaña. De puro penalti, pero yo decía, increíble que el director creativo no sepa inglés, hermano. Desafortunadamente nos toca aprender. Claro, ahora hay unos gomelos que dicen hay que aprender es mandarín, porque los chinos, hermano, ¿sabe que antes de aprender mandarín hay que aprender inglés? De verdad, porque esa oportunidad yo nunca me la imaginé y al otro día estaba yo en un avión llegando a los arcos de San Luis, Missouri, a presentar en la oficina la campaña y yo decía, no puedo creer. Y la compraron y como regalo me regalaron un fin de semana, me dieron un fin de semana en Nueva York sin yo gastarme ni un carajo. Entonces yo decía, qué bonito esto, pero porque yo sabía inglés. Y la otra anécdota es que ya trabajando en la agencia, ya era director de grupo en J. Walter Thompson, que ahora ha ido cambiando porque, como les digo, era una agencia gringa antes, ahora se llama Thompson no sé qué vaina. Estábamos haciendo una campaña para una gaseosa que tal vez ustedes son muy chiquitos, no se acuerdan, se llamaba Conga. Y era la primera gaseosa con guaraná que se iba a traer a Colombia. El guaraná era una fruta de la selva que es que lo ponía uno todo contento, sí, legalmente. Y entonces el guaraná era muy importante y no sé qué, hicieron una cantidad de estudios. Y en la agencia, esa cuenta no era mía, esa cuenta la tenía otro grupo. Y nosotros a veces, me parece que es una buena táctica cuando hay trabajos creativos, es ponerlo a uno a concursar sanamente entre todos los grupos. Eso es bacano, eso es un apoyo, ¿vale? Siempre tiene que
tener uno un amor, el suficiente amor por las ideas para cuidarlas, pero el mínimo para uno saber que las ideas no son hijas de uno, sino que están al servicio de otros. Eso es muy importante, porque si no el corazoncito de uno se le daña muy rápido, y el coco. Y entonces ahí estábamos, nos dijeron, vea, nadie le ha podido pegar a la campaña de lanzamiento de Conga y estamos a punto de perder la cuenta. Pero no se sienta presionado, me dijeron. Pero este fin de semana era viernes. El lunes tenemos que presentar la nueva idea. Yo el fin de semana, en esa época en que yo era junior, la gente pensaba que fumigándose la torre uno podía tener mejores ideas. Yo ese fin de semana, con toda esa presión de saber que de pronto el futuro de la cuenta estaba en las manos de nosotros, finalmente llegamos a una idea que fue al cuerpo lo que pida. Y el cuerpo pedía sabor y el cuerpo pedía mucho goce y mucho movimiento, y una cosa como muy sensual, etcétera. Y la campaña la compraron y tuvimos la suerte de que los comerciales los fuimos a rodar todos a Canadá, y el director fue el director de uno de los videos de los Rolling Stones que se llama Have You Seen My Baby, que Juan Pablo, corrígeme, que son ellos gigantes en blanco y negro en Nueva York caminando. Sí. Bueno, Sí. ese man fue el director, loco. Yo me sentía un rockstar trabajando con ese man. Un placer enorme, y fue el gusto y fue ganado a pulso. Fue la idea que vendió y les gustó. La gaseosa como producto no tuvo éxito porque era un sabor demasiado raro, demasiado fuerte, y nosotros somos de sabores dulces. Colombiana sigue siendo muy fuerte, o Cola Román, o en Cali la Popular y Coca-Cola, etcétera. Entonces nosotros somos de sabores dulces y no funcionó, pero esa anécdota les dice que haciendo un esfuerzo, o sea, los esfuerzos se hacen y uno hace como Luis Díaz, Guanabí. Yo respeto mucho a ese man, con todo respeto por el viejo Lucho. Uno le dispara al arco 20 veces y de pronto hay una vez que le pega al perro y ya. Y a eso hay que pegarle, a eso hay que intentarlo. Esa fue la lucha. Bueno, esa experiencia con marcas, con la producción publicitaria que además ya no existe en Colombia, No, o sea, pretender tener esas cuentas, esos alcances, no. hay otras, ¿esos qué? Esos Eh, presupuestos. Esos Chao. presupuestos ya no existen No. porque estaba concentrada la publicidad, había oportunidades de desarrollo, que es un tema que vale la pena pues tener claro cómo y por qué sucede y hacia dónde desvía la publicidad. Pero usted a partir de eso se volvió una persona relevante en los temas de publicidad social. No solo porque lo hicimos, trabajamos en los temas de cultura ciudadana hace Sí, sí. una cantidad de años, pero es un tema en el que usted se mantuvo con otra serie de campañas y proyectos, etcétera. ¿Qué aprendizajes hay del mundo de las marcas, del mundo comercial, del resultado efectivo, cuando usted se pasa al mundo, digamos, mucho más social, con respecto a los tradicionales de la publicidad social, del marketing social? ¿Qué pudo encontrar en ese escenario? Pues lo que pasa es que, como te digo, como fue casi por pena, por gusto que yo acepté esas campañas sociales cuando estaba en la agencia, post agencia, yo no intentaba, como yo empecé a hacer producción audiovisual y empecé a dirigir comerciales, videos, y yo empecé a escribir ficción y hacer trabajo documental. Todo eso me fue llevando hacia temas un poco más, hacia a reforzar los temas sociales. Pero realmente, digamos que a tu pregunta, el primer cambio importante que yo sentí hacia una publicidad que es la que a mí me gusta, que es que tiene, llamémoslo, es que a mí no me gusta ponerle nombres, pero pongámosle nombre, que es, sí, comunicación de interés social, digamos. Fue dentro de la misma agencia. Nosotros tuvimos una cuenta, no sé si yo te puedo pasar un par de piezas que tú puedas poner para que se oigan, o las puedo poner en el celular, o cómo se hace esa vaina. Yo soy un ignorante tecnológico.
No sé si se las manda, se las manda Ana o me las manda a mí, yo se las mando a Ana. ¿Sí? ¿Por dónde las quiere compartir? No, no, pues simplemente que se oigan como quieran. Son dos piezas de audio realmente. Ah, bueno, póngalas ahí a ver si las escuchamos. Ah, bueno, pero ahora las pongo. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tuvimos la suerte dentro de ese proceso. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros aceptábamos, cuando digo nosotros, somos el grupo con el que yo trabajaba y yo, empezamos a aceptar esas cuentas sociales, nos empezaron a buscar más para las cuentas sociales porque decían, ah, estos son los que trabajan en las vainas sociales, pues démosles vainas. Y nos dieron, por ejemplo, hubo una campaña que hicimos que terminó en una pieza que tuvo como una resonancia que decía La tengo viva, que era una pieza para recordarle a la gente que no bebiera mientras, o no manejara bebiendo, y era un tipo que hacía como el doble sentido en una escena de un accidente y la novia estaba muriéndose y el man borracho decía la tengo viva, la tengo viva. Y como esa era una expresión en la época, cuando éramos más, como decía Mick Jagger, jóvenes, bellos y estúpidos, y ahora somos estúpidos. Entonces, en esa época, uno decía la tengo viva, ¿cierto? Que decía tengo la borrachera viva. Y como en Colombia nos acostumbramos que sin borrachera no hay rumba, sin embargo, Juan Pablo y yo somos testigos y de primera mano de que sin borrachera sí hay rumba porque ninguno de nosotros dos toma, pero en esa época eso era importante, entonces empezamos a trabajar en eso y llegamos a la Secretaría de Salud, donde había una directora que para mí fue muy importante, que se llama Beatriz Londoño, una mujer muy aguda, muy inteligente, y ellos nos pidieron una campaña, las típicas campañas que son, oiga, había unas estadísticas brutales que hoy son igualitas. La segunda razón de entrada de mujeres a hospitales en Bogotá, repito, la segunda razón de entrada de mujeres a hospitales en Bogotá era embarazo de menores de 18 años. O sea, embarazo prematuro. Y así póngale embarazo prematuro, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, enfermedades venéreas. En esa época estaba debutando en el mundo el SIDA y la gente creía que entonces el SIDA era la única venérea y que todas las demás venéreas tradicionales que nos dejaron con todo amor los conquistadores españoles ya no existían. Sí, entonces la idea era hacer una campaña de prevención para adolescentes. Y lo que yo digo, el gran problema que yo he encontrado en general en toda la comunicación de bien social, llamémoslo, es que nosotros no, o sea, que uno no le dedica el suficiente tiempo, es mi opinión solamente, todo lo que yo digo aquí son solo opiniones y basado en la experiencia que yo he tenido. Nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente a entender a quién le estamos hablando. Entonces las campañas para adolescentes terminan siendo demasiado ingenuas o demasiado ambiciosas o en fin, y no son realmente relevantes para ellos. Entonces lo que nosotros decidimos hacer fue una campaña basada en lo que más les gusta. Estamos hablando de una campaña a finales de los años 90, ¿no? Hace 26 años, 25, 26 años. Y la música siempre ha sido como el vehículo, ¿no? La música, que es algo que uno puede oír sin tener que estarle poniendo atención incluso. Entonces creamos un top 20 de canciones. Si quieren ahora podemos oír un par de ejemplos que yo te mando ahí al celular. Entonces aquí vamos a oír un par de ejemplos de lo que fue esa campaña. Tengan en cuenta que fue hecha hace 25, 26 años. Una campaña para lo que les digo, la comunicación por sí sola no creo que cambie comportamientos, pero sí bien hecha, creo yo, puede generar una buena reflexión. ¿Y por qué pongo esta campaña de hace 26 años? Porque creo que sigue siendo vigente. Ahora un nuevo éxito del Top 20 de Bogotá, El Pistolero. Me llaman El Pistolero y se los voy a explicar. No hay hembra que resista mi manera de tirar. Gordas, flacas, altas o menudas, veteranas o peludas, les demuestro que en la cama soy un as. Pero todo terminó, no pensé que fuera así. Se acabó la recochita. ¡Me brincaron el pipí! Me arde, tal vez ya sea muy tarde.
la droguería. La semana entrante voy a que me hagan brujería. Puedo quedarme ciego, quizás impotente, seguramente estéril, volverme un demente. Me arde y tal vez ya sea muy tarde. Me arde y tal vez ya sea muy tarde. Me puse a tirar a la loca y sin parar. Ahora estoy pringado y pa' siempre estoy llevado. Me arde y tal vez ya sea muy tarde. Me arde. Que por tirar con todos eres un duro, a otro con ese cuento. Entonces, este es un primer ejemplo y vamos a ver el segundo ejemplo de esta misma campaña que, como les digo, lo que buscábamos era acercarnos a través de diferentes ritmos. No era un solo ritmo, era diferentes públicos dentro de los mismos, dentro del gran público de adolescentes en Bogotá, pero pues a Sí. través de de hacerlo a diferentes ritmos. Entonces, oigamos este segundo ejemplo. Con ustedes un nuevo éxito del Top 20 de Bogotá, Mi Muñeca. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Duérmete, pedacito de mi corazón. Dicen que ella es muy linda, que se parece a mí, que debo estar orgullosa, que puedo vivir feliz. Cada noche me levanto y no dejo de llorar, igual que mi muñequita, y no la puedo consolar. Solo quiero muñecas para jugar, pero tengo una de carne y hueso que no para de llorar. Soy muy pendeja por habérmelo creído, que amar es acostarse con cualquiera parecido. Mi muñeca tiene un año, llora, llora sin parar. Yo solo tengo 13 y no sé qué significa ser mamá. ¿Que el sexo no puede esperar? A otro con ese cuento. Entonces, nada, estos eran dos ejemplos. La campaña realmente llegó a tener como 15 o 20 cuñas, no me acuerdo. Pero lo que empezó a pasar es que la gente pues empezó a hablar, tanto en periódicos como El Tiempo empezaron a cuestionar el uso de la palabra pipí en una cuña de radio, porque claro, lo grave era hablar de pipís y no que los pelados estuvieran infectándose, ¿no? Claro, eso es lo lógico aquí en Colombia. Eh, y sentían que alguna vez en algún programa de radio donde nos invitaron porque estas canciones estaban generando mucha controversia, había un papá que se quejaba porque le había tocado, a causa de estas canciones, le había tocado sentarse con su hijo a explicarle, y pues es que el objetivo de la campaña era justamente que los papás hablaran con los hijos sobre temas sobre los que no hablaban. Entonces, la razón por la que yo dije al principio que Beatriz Londoño es tal vez la cliente más inteligente que yo he tenido, es porque cuando ella vio esta campaña, cuando nosotros se la presentamos, ella dijo, esa campaña me parece realmente asquerosa, no me gusta para nada y por eso la voy a aprobar. Entonces, nosotros nos miramos y dijimos, uy, ¿cómo así? Y ella dijo, sí, porque también sé que esta campaña no va dirigida a mí. Y eso solo lo piensa una persona muy inteligente. Claro que sí, esa campaña no va para ti. Y ella la aprobó. Y yo le dije, bueno, ya que usted es tan aguda para haber aprobado semejante porquería, le voy a pedir otro favor, que no firme como Secretaría de Salud, sino que las canciones se queden como canciones abiertas. Porque eso hace la diferencia en cuanto a la credibilidad del mensaje. Y ella nos aceptó no firmar como Secretaría de Salud. Ni Muy siquiera valiente porque no, imagínate, muy valiente porque lo primero que los funcionarios públicos quieren también, y es entendible, es mostrar los trabajos que hacen. Ahora había que mostrarlo diciendo esto acepté que no se firmara y que no fuera parte de la Secretaría de Salud. Esa es otra percepción equivocada, creer que si se hubiera firmado como Secretaría de Salud, el grupo objetivo, o sea, los muchachos, dirían, ah, qué chéveres los de la Secretaría de Salud preocupándose por mí. No, ellos nunca piensan así. Ellos dicen, ah, este es otro mensaje de esos mensajes típicos oficiales mamones. En cambio, sin tener quien firmara,
la pregunta era, ¿esto por qué está sonando? Lo pasamos, la pauta fue enorme en las emisoras principales de Caracol, de RCN, de una cantidad, y generó un ruido tan brutal que yo les digo, a nosotros en el tiempo pidieron una editorial que vetaran la campaña por usar la palabra pipí en la cuña del pistolero. Eh, Afortunadamente la gente usualmente es más inteligente que quienes hacemos los mensajes, y la gente decía que es que el problema no era decir pipí, sino saber que había venerias y había otro tipo de enfermedades que le estaban haciendo daño a la gente joven. Entonces ese fue realmente para mí el comienzo de un trabajo social que yo seguí. Yo ya después fuera de la agencia, me dediqué a hacer sobre todo video documental, video de ficción. Yo hice unos cortos de ficción, un corto que alcanzó a llegar a selección oficial en festivales, que ganó el Festival de Bogotá Mejor Corto, que ganó Mejor Guión en la Cinemateca Distrital, y que le vendía a Cine Colombia, Luego me gané un guión, una beca para estudiar en España. Me gané una beca, la beca Carolina, para escribir el guión de un largometraje en España. Y hace 2 años 3 años, la convocatoria de Mintic para series de ficción, y tengo ahora producida la primera temporada de una serie original mía que espero venderle a las plataformas. Eso fue paralelo a seguir trabajando en temas sociales. Yo empecé a dar charlas de contar historias en Centroamérica, en universidades acá en Colombia. En Centroamérica tuve después una oportunidad muy especial, que fue ser asesor de comunicación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Aclaro, cuando el Frente Farabundo había hecho la paz, no cuando estaban en el monte, sino cuando habían hecho la paz y tenían la posibilidad, habían ganado ya la presidencia con un señor que se llama Mauricio Funes, que fue el primer presidente del Frente Farabundo Martí, pero no era parte de ese grupo. Él fue un periodista con quienes negoció el Frente para que él fuera el presidente de ese grupo. Después vinieron otros 2 presidentes que ya eran parte de lo que fue el grupo guerrillero, hasta llegar a lo que El Salvador tiene hoy. Un presidente que, como anécdota, era el dueño de la agencia que tenía la cuenta del Frente cuando yo fui a trabajar con el Frente. Entonces tuve que reunirme en varias oportunidades con el señor Bukele. No quiero comentar más sobre ese tema. Ok. Pero ese tema en lo social que lo siguió avanzando y lo siguió madurando, tuvo otros ejemplos a lo largo del tiempo. No solamente en temas de comerciales, sino también en la lógica de las asesorías de comunicaciones, ¿o no? Sí, bueno, aparte de esas asesorías con los alcaldes que yo ya les conté, yo en algún momento le hice una asesoría a la Universidad Nacional, le hice una asesoría con otro hermano que tengo yo, así como Juan Pablo, Omar Rincón, que hicimos una asesoría en la Universidad Nacional cuando a un vicerrector, porque había un momento muy complicado para hacerse entender frente a la comunidad de la universidad sobre una serie de cambios que iba a haber. Entonces fue un trabajo que pues fue completamente distinto, eh, y digamos que ese tipo de asesorías ya me abrió un poco, digamos, el espectro. Ya no era solamente hacer creatividad o sea, después de hacer creatividad para marcas, hacer creatividad para temas sociales, o luego para temas políticos, como fue en El Salvador, ¿verdad? Y ya en este caso como para universidades, hasta llegar a la asesoría que estoy haciendo ahora, que es a la DIAN, al director de la DIAN. Sobre lo que están pasando muchos temas interesantes, porque creo que él se convirtió en una figura muy visible para hablar de un tema que todos detestamos. Sí, 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 eso. Solo 2 cosas puedo hablar de ese tema porque hay un tema de confidencialidad. El primero es que
eso es porque básicamente él es una persona brillante en la que yo creo, brillante no solamente en su conocimiento tributario, sino en su capacidad como comunicador, una persona brillante y eso lo respeto mucho. Porque sí, es muy bueno, es reconocido por todos, pero eso habla también de con quién trabajar y cómo mediar en los trabajos, o sea, porque una cosa es tener a alguien como el director de la DIAN, como en su momento la secretaria de Salud de Bogotá, que creo que son clientes que uno encuentra muy frecuentemente, que entienden que el problema no es ser ellos visibles, sino que su mensaje sea recibido por los públicos que se requieren. Mm. Eso no es fácil con los clientes en ningún tema en el que haya comunicación, en el ámbito de la comunicación social, en la circulación de contenidos, etcétera. Sí, Pero sí, también es importante encontrar historias, el cómo contar historias ahí adentro. Y ese sí. pedazo sí tiene que venir de afuera, el armar el paquete de las historias. ¿Cómo lo hace usted? ¿En qué se inspira? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se Uy, organiza? hermano, yo en la mayoría, o sea, la mayoría de las veces a mí, ustedes conocen una tira cómica que se llama Calvin y Hobbes, ¿cierto? Que No la recuerdo, es de las que más me gusta. Calvin y Hobbes, Calvin es un niño y Hobbes es el tigre que es como su alter ego, como su conciencia, es una especie así, ¿cierto? Entonces, me acuerdo siempre de una tira, de una situación de Calvin y Hobbes que era el tigre, o sea, su conciencia le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice él, estoy haciendo un trabajo. ¿Para cuándo es? Para mañana. Dice, pero es tardísimo. ¿Y por qué lo estás haciendo ahora? Tuviste todo el mes para hacerlo. Y él dice, no, es que estoy esperando la inspiración del último minuto. Eso, esa es la inspiración que yo siempre he tenido y eso lo único que dice es que yo siempre he sido muy desordenado para trabajar y yo sigo aprendiendo a una hora en mi avanzado estado de descomposición de hoy, sigo aprendiendo a tratar de ser un poco más ordenado en el trabajo y no dejar que sea la inspiración del último minuto porque no siempre funciona. Pero yo quiero devolverme al principio de tu pregunta que me parece fuerte esa pregunta y es ¿qué busca uno? Todos tenemos una historia, contar historias. Lo que pasa es que el ser humano es tan pendejo que nosotros nos inventamos nombres como storytelling. Entonces hoy en día la gente no dice, cuéntame un cuento, hermano, sino vamos a tener una sesión de storytelling. Y la sesión de storytelling es Radio Bemba, lo que hemos hecho desde que el hombre, desde que el ser humano se levantó de 4 patas y empezó a caminar en 2, porque desde las cuevas de Altamira o donde sea que se supone que son las primeras, no tengo ni idea, hay un, hay un documental muy bacano que les recomiendo de Werner Herzog, el director alemán, que se llama The Cave of Forgotten Dreams, la cueva de los sueños olvidados, que es divino el documental de ese man, pero bueno, así pura de chévere, que lo tengan ahí en cuenta. Nosotros siempre hemos contado historias y todo el mundo tiene historias bacanas. Alguna vez un amigo mío, que es un berraco diseñador también, que es Lucho Correa, me invitó, él estaba haciendo la campaña en el 2010, hace 14 años, a Vargas Lleras cuando se lanzó a la campaña, era candidato a la presidencia. Y entonces me llamó ya no como creativo, sino como director audiovisual para que yo le hiciera los comerciales. El, digamos, la referencia que había, ustedes son muy chiquitos, pero Juan Pablo, tú sabes de qué hablo de la revista Life. La referencia fueron las fotos que hizo la revista Life a la campaña de John F. Kennedy en los años 60, que eran estas fotos en blanco y negro donde eran realmente poéticas, eran realmente fotos muy lindas, muy bien hechas, y se quería hacer eso para presentar a Vargas Lleras como un estadista muy importante. Entiendo yo que Vargas Lleras es una persona que sabe mucho del país, que ha estudiado el país. Mucha gente dice que él fue una persona criada para ser presidente de la República, nieto de presidentes, etcétera. Entonces se le trató de dar, yo hice más o menos unos 30 y pico de videos
en sus intervenciones en plaza pública, en sitios privados, etcétera. Y fue, y fue tratar de encontrarle, él es una persona muy formal, muy seria, y yo tratar de decirle, oiga, ¿a usted le molesta si yo le muestro en primer plano el muñón de sus dedos en su mano que tiene jodida y que usted le dé la mano jodida a la gente? No le dé la mano buena, déle la mano jodida, porque eso es bonito, eso es bacano, ¿no? Y el man copió eso. Esos son pequeños detalles de historia, ¿sí me explico? Pequeños momentos en los que uno se vuelve más humano. ¿Por qué contar historias? Porque para mí es la forma, para mí no, esto lo he leído en todas partes, y yo estoy de acuerdo con eso, es la forma que tiene el ser humano de entenderse. ¿Cómo? Con las historias. Si uno no cuenta historias, como decía Yuval Harari, este historiador judío israelí, en su libro de Animales a Dioses, creo que se llama. Sí, sí, el Sapiens. El Sapiens, él dice que lo que nos diferencia a nosotros de los animales es la capacidad de imaginar. Y nosotros imaginamos por una razón, para contar historias. Tan es así que cuando a nosotros nos pasa lo que sea que nos pasa, nosotros siempre sin darnos cuenta ponemos a funcionar la imaginación. Entonces nosotros, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? No, es que me robaron el celular en Transmilenio. ¿En serio? Cuente a ver. Entonces uno dice, no, es que yo iba caminando lentamente, saqué el celular y dice, ah, mucha hueva. No, sí, hermano, pero espérese. Yo iba caminando, saqué el celular y entonces yo sí vi a alguien que me miraba mucho y yo dije, y era una pelada y yo dije, hoy sí estoy muy sexy. Pero resulta que la pelada me estaba echando ojo a mi celular y en un momento de descuido. Entonces uno arma todo el tinglado, en vez de decir, me robaron el celular, porque es que uno quiere saber más. Ayer peleé con mi novio o con mi novia. ¿Cómo así? Cuente a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? Entonces, el ser humano solo sabe entender a partir de las historias. Uno no cuenta historias ni por complicarse, ni por dárselas de muy creativo, por nada distinto de entender el mundo. Y creo que un ejemplo muy chévere que tenemos en Colombia, cercano en el sentido de que es Colombia, es García Márquez. Ese man siempre dijo, yo no me inventé nada de lo que yo escribí. Yo sentaba a mi tía, una tía que dice que era una berraca contadora de historias, y a mi papá, y ellos me contaban unas historias y yo escribía todo lo que ellos me contaban. Y en algunos casos ni siquiera. Entiendo yo que él no escribía, sino que después del tiempo él se acordaba de ciertas cosas y las adornaba, como hacemos todos, con la imaginación. Uno Su cuenta propia historia. historia. Claro, uno cuenta historia, si uno cuenta historia, exactamente, si uno cuenta historias para entenderse, la comunicación no es que, a mí me da risa cuando la gente dice, no, es que estamos proponiendo una nueva campaña donde lo más importante es el storytelling. No, pues es que es obvio que es lo más importante porque es lo único que hacemos nosotros, es contar historias. Lo hacen todas las marcas. Por ejemplo, hay una marca de ropa muy importante, muy tradicional en Inglaterra hoy en día. Ustedes la encuentran en YouTube y obviamente yo no me acuerdo del nombre porque Morphy dice que cuando uno está en la presentación no se acuerda del fucking nombre. Pero entonces los manes tienen una fábrica de ropa para todos los climas, sobre todo para el clima tan duro, para los inviernos tan duros. Es ropa como de aventura, de protección. ¿Qué hacen ellos? Hoy, tú encuentras en YouTube pequeños documentales de 2, 3 minutos con la historia de una familia, por ejemplo, una familia que hoy en día tiene una ganadería de leche. Y tú vas contando ese documentalito y dices, qué familia tan sexy, tan bacano lo que hacen. Y no te das cuenta que todos están vestidos con la ropa que vende esa marca y te presentaron fácil porque tú cuando empiezas a ver la historia tú dices, oye, la chaqueta que tiene ese man está muy bacana, o los pantalones que tiene esa mujer son muy bonitos, las botas tan chéveres. Ahí está todo el catálogo para que tú compres. Otro detalle, ustedes van a ver Succession, esta serie de HBO, Succession, sobre la familia Sí. hipermillonaria que está peleando por la sucesión del papá que ya huele a gladiolo.
Ellos hicieron un contrato con una marca italiana súper gomela que se llama Loro Piana. Loro Piana es carísima, carísima, incomprable por cualquiera de nosotros. Eh, Incluso si estamos dedicados a la corrupción, vale mucho billete. Y Loro Piana, eh, los personajes de la historia tienen, muchos de ellos, ropa de Loro Piana. Entonces ellos ya sacaban durante el momento en que la serie estuvo al aire, capítulos en internet, por redes sociales, diciendo el capítulo de hoy, mire la ropa que lució tal personaje, cachucha no sé qué de Loro Piana, chaqueta tal de Loro Piana. Todo es a partir de las historias que contamos. Entonces, el storytelling es un nombre wannabe, dándose, además en publicidad hay una característica que espero que nadie siga, ustedes que son nuevas generaciones, que es creer que son muy interesantes porque de 2 palabras, 3 son en inglés. Eso realmente no dice nada, eso es ahí un arribismo pendejo. Uno cuenta historias porque es la manera de entender todo y es la manera de presentar y de hacer relevante un mensaje que uno quiera, cualquier mensaje que quiera, ¿verdad? Cuando ustedes veían una campaña, yo no fui parte de esa campaña, claro, que decía Colombia es pasión. ¿Se acuerdan de Colombia es pasión? Que Sí. tenía un símbolo que era como un corazón, que si uno lo miraba como en detalle, parecía una mujer con las piernas abiertas, era una vaina horripilante. El corazón, quiero decir. Lo había hecho un man, entiendo, después leí en alguna parte que lo había hecho un gringo al que le habían pagado un billete altísimo y el tipo nunca había venido a Colombia. Hicieron una campaña que costó millones de millones de millones y la pregunta que siempre se hizo uno es, ¿qué significa que Colombia es pasión? De verdad, en términos relevantes, ¿qué es Colombia es pasión? Luego, siempre he pensado yo que las campañas sociales siempre se preocupan por buscar como frases bonitas, pretendidamente bonitas, imágenes pretendidamente bonitas, pero realmente no tienen sustancia, no dicen algo importante, eh, O generan otra percepción. o Eh, completamente distinta, por ejemplo. Colombia es pasión, es literal la idea que tienen los gringos que vienen a Medellín Claro, y es pavorosa. exactamente. Es buen punto ese. Colombia es pasión, es el mercado de la carne. Colombia es carne venteada. Y eso no es lo que estoy seguro, lo que la gente que hizo Colombia es pasión buscaba, ¿verdad? Entonces todo eso es, o Colombia es pasión, es que, uy, sí, nosotros somos muy violentos. Es que nada de eso tiene que tener, a nada de eso se le debe dar importancia porque justamente nosotros no podemos estar orgullosos de que somos violentos o de que somos traquetos o de que somos pederastas o todas las vainas que hay acá o que la gente viene a buscar, ¿no? Sí, eso es complicado, pero alrededor de ese tema del storytelling igual hay una capacidad de hacer, ¿de acuerdo? Todos contamos, todos narramos, Sí, todos tenemos cosas que decir, eh, pero no todos tenemos la capacidad de síntesis, por un lado, sí, de lograr determinado enfoque que hoy en día es muy evidente con la gente en el mundo del TikTok, etcétera, etcétera, pero también de tener cosas valiosas que decir, o sea, eh, el cultivarse para contar cosas, ¿cómo lo alimentó usted en el tiempo? ¿Qué cree que sirvió? ¿Qué buenas prácticas hubo para poder ser un contador profesional? Que también es que una cosa es contar sí. cosas, historias, y otra cosa es ser un contador profesional. Para mí una herramienta única, que me sirvió desde el principio y me sirve hasta hoy en día, que es oír a los demás. Es la herramienta más importante. Alguien me dijo alguna vez que la comunicación nunca salía de uno hacia el público, hacia el grupo objetivo, sino que la comunicación venía de ver al público objetivo, entenderlo, traerla acá, transformarla según la experiencia de uno y devolvérsela a ese grupo objetivo. Eso, ese ejercicio que a mí me parece que tiene sentido, es lo mismo que decir, uno le devuelve a la gente lo que la gente espera, pero no de la manera que la gente espera. ¿Qué espera la gente en la vida? O sea, piensen la diferencia que hay de posibilidades de ilustración, de educación,
la diferencia en las circunstancias de haber nacido, unos nacieron con muchos privilegios económicos, otros con más o menos y otros sin ninguno. Nacimos de diferentes géneros, unos nacimos y con el paso del tiempo descubrimos que teníamos un género en el cuerpo de otro género. Son una cantidad de circunstancias muy distintas, pero a todos nos une algo. Todos tenemos algo que contar. Si uno oye a las demás personas, si uno, primero que todo, uno tiene que respetar lo que los demás tienen para decir. Siempre. Lo primero que yo digo antes de empezar un trabajo es quién es la gente a la que nosotros le estamos hablando, cómo es, qué piensa, qué teme, qué espera sobre todo. Fíjense que la vida finalmente, y no quiero aquí dármelas de coach de la vida ni nada de esas vainas, la vida depende toda de las expectativas que uno tenga, esencialmente de las expectativas que uno tenga. Entonces, conocer las expectativas de la gente, conocer los temores, conocer las preocupaciones, las expectativas sobre todo, es el primer insumo para la comunicación. Tú a la gente le das lo que la gente necesita, no de la manera que lo espera, esa es la creatividad, pero sí lo que necesita. ¿Qué necesitamos todos? Volvamos al tema con todas las diferencias que tenemos. ¿Ser tratados con odio? No, ser tratados con amor, con respeto, que nos oigan, que nos pongan atención, que algún día algún ser humano levante su mirada de aquel celular hermoso y se dé cuenta de que estamos al lado de ellos y que estamos hablando, que nos paren bolas, que nos digan las cosas bien, que nos mientan bonito, porque no queremos que nos digan la verdad es brutal, la verdad es tenaz, entonces que nos mientan con bacanería. Entonces uno empieza a pillar como cosas que la gente quiere y que la gente espera. Ahí está la mitad de la solución. Así como dicen que la mitad de la solución de un problema es una pregunta bien hecha. Ahí está. Sí, para mí la herramienta básica es esa. Y con base en eso, cuando dice Juan Pablo y que no todo el mundo tiene la capacidad de, primero el poder de síntesis, sí, de poder decir más con menos es lo más jodido, sobre todo en un país donde a nosotros nos enseñaron Radio Bemba, a hablar paja todo el tiempo. Y desde el colegio, ustedes seguramente se acordarán, yo todavía me acuerdo de algunas cosas del colegio, pero yo me acordaba, por ejemplo, se acordaban cuando uno le ponen una tarea y uno llega con la tarea, por favor redacte haga un texto argumentativo sobre tal cosa que vio. Y uno llega y empieza a ver las tareas de los demás y se da cuenta, por ejemplo, que esta persona que está al lado mío hizo 2 páginas. Y yo digo, uy, escribió 2 páginas completas. Y de pronto volteo a mirar y la persona que está al lado escribió 3 páginas completas. Y yo miro mi cuaderno y yo tengo un párrafo de 3 líneas. Y de entrada yo ya digo, uy, yo debía haber entendido mal la tarea porque tocaba escribir como un perro. No, a lo mejor, no quiero decir que siempre que escribí 3 líneas era lo más significativo porque yo básicamente era vago, pero a lo mejor en una línea tú has dicho lo que los otros intentaron y no pudieron decir en 2 páginas. Una anécdota, un ejemplo, no estaba yo ahí y no sé ni siquiera si es verdad, pero suena bacana la anécdota. En cine, cuando uno tiene una idea, en Estados Unidos, digo, donde hay industria de cine, no aquí en Colombia, donde todo es un acto ahí de medio entre amor y suicida. O sea, lo mismo, porque amor es un poco suicida, en fin, no entremos en esas discusiones. El tema, el tema es que la anécdota es que en cine, en los grandes estudios, a un director le dan, creo que son 5 minutos con reloj, 5 minutos para que cuente de qué se trata la película y a quién se la cuenta, a las personas que tienen el billete. O sea, tiene 5 minutos para convencer a las personas que tienen el billete que le den la plata a él, a esa persona, para hacer su película y no a las cientos de personas que están haciendo cola para hacer lo mismo y convencerlos de que les den la película. Y había un director que se llama Ridley Scott. Ridley Scott, Alien, la primera Alien, Blade Runner, una película que le gusta a mucha gente, a mí no me gusta, que se llama Gladiador.
Lluvia Negra, bueno, se mantiene una cantidad de películas, un director el berraco que a propósito empezó haciendo comerciales de televisión y dice que de hacer comerciales de televisión, un poco a tu pregunta, Juan Pablo, aprendió a tener poder de síntesis en las historias. Eso lo dice también Alan Parker, el gran director de La Pared, de Wow. The Wall, de Pink Floyd. Bueno, entonces este man le tocó el turno a Ridley Scott para vender su película. Tenía 5 minutos. Estaban todos los cacaos del billete al frente, con su mirada totalmente vacía y totalmente brutal, viendo a ver cómo el pobre creativo fallaba, un nuevo creativo que fallaba. Y el man se paró al frente de ellos y les dijo, mi película se llama Alien y es como Tiburón, pero en el espacio. Se levantó de la silla y se fue. Se llama Alien y es como Tiburón, pero en el espacio. Y entonces los ejecutivos dijeron, ese man que se acaba de ir, a ese man denle el billete. Porque los tipos con una frase entendieron lo que él quería hacer con la película. La película es Tiburón en el espacio. Bien hecha, ¿no? Sí, Ojo al sí. parche. Ojo al parche. Entonces, ¿cómo? Y entonces ahí voy, me devuelvo a la pregunta tuya. Uno cómo logra o cómo logra fortalecerla o enseñarse a uno mismo a tener la capacidad de pillar esas perlitas y convertirlas en algo interesante. Hay una cosa que se llama mundo. Mundo. El mundo no tiene nada que ver con pasaportes, ni con pasajes, ni con esperas en los aeropuertos, ni con ir a hablar, hacerse entender en otros países. Eso también ayuda. El mundo es una cosa que se consigue en la cabecita y en el corazoncito cuando uno ve, cuando uno lee cosas, cuando uno ve cine, ve videos, ve, pilla en redes sociales, hay talleres en YouTube, hay pequeños cortos que ya se pueden, hay de todo, ¿no? Y largometrajes también que antes no se podían ver. Para el que le interese, el gran maestro del cine, que es Andrei Tarkovsky, tiene ya sus largometrajes en YouTube fácilmente, en calidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les digo es, todo eso, cuando uno ve, cuando uno habla con la gente, para eso uno se quita los audífonos, oye música, pero cuando uno está solo, pero uno se quita los audífonos para oír a la gente de afuera y para oír lo que la gente está diciendo. Uno tiene que ver todo y que oírlo todo. Eso es lo que a uno le da mundo. Y entonces uno puede entender, ah, sí, ¿por qué esto tiene poesía y esto no tiene poesía? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí hay una posibilidad? Y no, yo pienso, uno se compara, ojalá, como esos pescadores que se tiran al agua sin tanques de oxígeno, con sus único par de pantalones rotos que tiene, se tiran al agua y de pronto bajan, suben con una eh, concha y cuando abren encontraron una perlita en medio de muchas conchas que trataron de pillar. Eso es lo que uno trata de buscar, pero pero para eso uno tiene que estar bajando al mar, bajando, bajando y conociendo las mareas y conociendo. Yo les estoy hablando así, pero yo no tengo ni idea del mar, ¿no? Mis hermanas son las que son buzos. Yo no sé bucear ni nada. Pero me gusta esa figura, es como él baja y él conoce a qué hora es mejor bajar, a dónde están las, eh, las grandes ostras de donde van a salir las perlas, pero él nunca sabe dónde están las perlas. Además, esto es un trabajo muy bacano porque es de descubrimientos. Uno nunca planea nada, pero la herramienta más potente es solo mi experiencia, es oír y ver a los demás y lo que los demás tienen para decir. Si uno es impaciente, uno nunca lo va a lograr. Y la impaciencia, tristemente, es algo que este mundo se ha dedicado a enseñarnos. Eso me parece muy chimbo. Vale, pues ahí creo que hay un gran aprendizaje para todos en esa experiencia que usted ha tenido. Pero también ha tenido esa experiencia de contar y enseñar en los ámbitos académicos. Un poco para cerrar, Felipe, ¿cuál sería su recomendación eh, para trabajar todos estos temas de comunicación? No solamente en las narrativas textuales, porque cuando uno habla
y en el caso de la maestría que hay creadores de distintos tipos, gente de historia, gente, diseñadores, arquitectos, gente del mundo del teatro, músicos, etcétera. Todos están contando por diferentes medios. Sí, Y creo que una gran enseñanza es la que usted hace porque en últimas, en todos los medios está eso que usted planteó, poder construirle algo que la gente espera, el famoso imaginario que la gente puede tener en su cabeza y lograr reinterpretarlo y reconstruirlo. Pero usted vivió en un mundo en el que ese es un negocio y vive de su profesión. O sea, hay unos márgenes entre lo que a usted le gustaría hacer y lo que necesita hacer para poder sobrevivir. Por supuesto, tiene que ver con los múltiples intereses, con las áreas de exploración, pero usted renunció a un negocio súper seguro que son las agencias de publicidad, en el que tenía mucho éxito y en algún momento tomó una decisión difícil, también en lo económico, pero logró mediar. ¿Cómo interpreta esa decisión hoy en día de tomar una decisión sobre algo en lo que estaba seguro que estoy seguro, podría haber seguido avanzando allí, en un ámbito de agencias de publicidad y decir, pero tengo estos retos de creación, quiero trabajar, pero al mismo tiempo necesito hacerlo viable, necesito poder vivir de lo que hago? ¿Qué pensó? ¿Qué decisiones hubo? ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil en toda esa transición? no, todo es muy difícil. Es una señal de esperanza para todos. Todo es muy jodido porque pasar de la comodidad de trabajar como empleado en una agencia de publicidad, en esa época, en esa época, a mí me echaron de la agencia en el 2002, o sea, hace 22 años. Eh, Me echaron, yo creo que por dos cosas. Primero, porque mi jefe ya me puso la lápida cuando él me pidió tomarme un café con él, un jefe que yo tenía en ese momento, y me pidió que le contara, que le dijera lo que yo opinaba de su trabajo. Y yo le dije la verdad. Entonces ahí ya grave, yo ya olía a gladiolo. Y, y me echaron también porque es normal que cuando llega un nuevo jefe trae escoba nueva y dice, si esto era parte de lo anterior, yo quiero tener a otra persona que me dé otra mirada y eso es válido siempre y uno está sujeto a eso. Pasar de ser un empleado cómodo en una época en que los sueldos eran mucho más altos de lo que son ahora, de pasar de ser una persona muy cómoda, con un sueldo muy cómodo, a tener una hija. Estaba casado yo por segunda y última vez y tenía una hija y decir yo ahora qué voy a hacer. Y yo hice la apuesta, tomé el curso ese de guión que les dije en Cuba y había hecho el curso de dirección en NYU, entonces dije, pues me voy a poner a dirigir comerciales, pero eso no arranca desde el principio. Entonces la primera cosa es, nunca es fácil, yo nunca quiero decir, uy, ten fe y todo se te dará y todo ese tema de coach wannabe, no, yo no creo en nada de eso, es bien jodido, pero hay elementos. Y lo primero es, si tú sabes que eres bueno para algo, ¿cuándo sabe uno que es bueno para algo? Nunca. Todos los días uno se levanta y dice, ¿será que yo realmente soy bueno para esto? Pero uno le va dando y las cosas van funcionando. Entonces uno de pronto sí es bueno y eso es chévere. La incertidumbre es bacana, pero a nosotros nos enseñaron todo en contravía de la incertidumbre. A nosotros, fíjense que toda la educación que tenemos es a tener certeza de todo, del trabajo, de dónde vivo, del amor, de todas las vainas. Hay que tener certeza. Cuando el centro de la vida, y no lo digo por dármelas de sollado ni nada, sino porque es mi experiencia, es la incertidumbre. La incertidumbre. Por eso yo creo que en comunicación la palabra más valiosa es depende. Depende. Ah, que esto funciona, depende. Ah, que esto va a ser bacano, depende. Depende de una cantidad de vainas. Entonces la incertidumbre es un movimiento del berraco. La incertidumbre que tiene el campesino cuando no sabe si la próxima cosecha la va a tener porque no sabe cómo viene el clima. Dicen que los campesinos entienden por la luna y todo eso cuando una vaca va a parir y una cantidad de cosas. Ellos han aprendido a leer la tierra, pero ellos no la predicen. Ellos no saben que va a haber sequía.
ellos lo pueden intuir, pero viven en la incertidumbre. Entonces, ¿qué hacen? Hacen el trabajo, van y siembran, van y cuidan, le tiran amorcito a las plantas y a los animales. Eso es lo que uno hace, tirarle amorcito a lo que uno hace. Yo creí en lo que yo hacía y he creído y seguiré creyendo. Además, tengo he tenido siempre un aliciente muy fuerte que son mis dos hijos, Micaela, que mañana cumple 22 años, y mi hijo Mariano de 17. Ellos son mis alicientes porque yo digo, yo lucho por ellos, claro. Y no lucho para que ellos tengan determinadas comodidades, no. Yo lucho para que ellos crean que es posible luchar, porque un ser humano no aprende de las palabras. Un ser humano, las palabras las podemos decir siempre. Todo el mundo cuando va a empezar una campaña dice, uy, entonces busquemos el eslogan. No. Eslogan ni un carajo. Las palabras que los seres humanos aprenden es del ejemplo, de lo que uno hace. Y la experiencia mía, yo me extiendo mucho hablando, mucha burunda, pero volviendo a tu pregunta de cómo es ese paso, es muy jodido. Y sobre todo uno tiene que creer en uno mismo porque las cosas cambian muy rápido. Les doy un ejemplo. Había gente que era traductora. Hay gente que es traductora en idiomas. Y llegó ChatGPT. Y hay mucha gente traductora que trabajaba en ciertos lugares donde traducía textos. Hoy en día, ChatGPT traduce esos textos. Claro, uno le da el sentido a lo que hace ChatGPT para que tengan el sentido, pero ese sentido ya no se lo tiene que dar el traductor, sino la persona que creó el texto. Entonces el traductor le tocó empezar a buscar, con respecto a ese tipo de trabajo, otros trabajos. A mí, yo ya no era parte de una agencia y yo le aposté a contar historias y a hacer cine. Y yo hago cine, pues el cine que yo hago, mi productora, yo tengo una productora que me tocó sacar para poder participar. Mi productora somos El Celular y yo. Y cuando yo necesito gente, yo la contrato. Cuando yo me gané lo de Mintic, contraté a 30 o 40 personas que era como mi equipo de trabajo, con actores y todo para poder hacer la vaina. Pero de resto yo trabajo solo, muchas veces obligado por las circunstancias. Uno tiene que creer en lo que uno hace. No creerse el berraco, no creerse que se las sabe todas. No. Y sobre todo saber otra cosa que me ha servido, rodearme de gente mejor que yo. Eso da un susto el berraco, porque uno dice, uy, esta persona sabe mucho más que yo, entonces me va a joder, me va a joder. Porque como los colombianos tenemos esa actitud, no sé si te acuerdas, Juan Pablo, de eso que dicen que es una anécdota de Mocus cuando fue a Japón, que le preguntaron, compáreme a un estudiante japonés con uno colombiano. Y Mocus dijo, no, el colombiano le da la jeta al japonés. Y los japoneses, así como entre sorprendidos y ofendidos, le dijeron, ¿cómo así, hermano? Y el man dijo, claro, pero hermano, porque el colombiano es hijo de la carencia. En cambio, ustedes tienen muchos recursos que el colombiano no tiene y cuando uno es hijo de la carencia, uno desarrolla la imaginación. Y los japoneses, sí, ok. Y si iban a seguir la charla y Moku les dijo, pero ustedes no me han preguntado, no me han pedido que compare a dos colombianos y a dos japoneses. Y ahí los dos japoneses le dan en la jeta a los colombianos porque nosotros no sabemos trabajar en equipo. Y eso es cierto. En este trabajo, sobre todo de las ideas y todo, muy rara vez todo sale de uno. Uno tiene que tener la humildad de decir, esto lo hicimos en equipo, ¿cuál es el problema? Uno no tiene que montarse en el bus de nadie. Uno no tiene que estar prevenido que ni que lo van a joder y puede pasar. Uno puede encontrarse con cada caspa en el camino. Pero hay que creer en el camello. Sobre todo porque es que yo no sé hacer nada más. Yo sé contar historias, yo sé coger una necesidad y convertirla en una campaña de comunicaciones. Yo sé decirle a alguien, haga esto, pero no haga esto. Eso es lo que yo sé. Yo sé escribir guiones y a mí me salen como medio decentes. Entonces, ¿yo qué hago? Pues sigo haciendo eso hasta que le pegue al perro. Eso me trajo trabajos como ser analista de guiones para otras personas. Entonces van creyendo en uno. Si uno está pensando que uno no va a ganar suficiente, la pregunta mía siempre es, ¿suficiente para qué? Yo nunca me morí de hambre desde que salí de la agencia hace 22 años. Tuve el apoyo, claro,
de mis hermanas, de amigos que me han apoyado de muchas maneras, de muchas formas. Uno, por eso les digo, uno nunca está solo. Y uno no es Superman y uno no se las sabe todas. Uno tiene que creer en lo que uno hace. Y ya. Y oír a los demás. Yo creo que es más simple Vale. que el carajo. Bueno, Felipe, vamos ya terminando. Quiero darle las gracias porque es una charla distinta. Creo que es una charla con unas confesiones de experiencia de vida que también son valiosas, sobre todo porque todos pensamos que la vida es lineal y queremos asegurar una vida lineal. Y entre más lejos esté uno de oficios muy tradicionales, y ahorita usted lo dijo con el chat GPT, con la inteligencia artificial generativa, todo va a dar una vuelta, o sea, no solo en los ámbitos de creación, etcétera, sino en absolutamente todo, van a cambiar los escenarios. Pues creo que va a valer la pena que las personas compartan y entiendan lo que usted ha hecho a lo largo del tiempo. Entonces, pues gracias por eso, Felipe, y ojalá después nos pueda acompañar en algún otro escenario de la maestría. Yo encantado, hermano. Sí, sí, yo hablo mucho, pero si les gusta el tema, pues ahí charloteamos. Bacanísimo. Un último detalle sobre eso que acabas de decir de todo es cambiante. A mí me tocó aprender a editar, me tocó aprender un tema tecnológico. Yo soy un dinosaurio, pero me tocó aprender a patear el penalti y a correr a taparlo. Yo hoy mis videos los escribo, los grabo, grabo el sonido. A veces me ha tocado hacer la música en GarageBand, porque no hay plata para comprar música. Y obviamente tiene más oído un ojo que yo, pero yo aprendo la parte rudimentaria de hacerlo. Y me tocó aprender las herramientas tecnológicas. Eso es un hecho. Uno tirándoselas de que es antiguo y que el papel y todo, pues en algunas cosas funciona, pero ya no tanto. Eso es Bueno, importante. Felipe. Bueno, Vale, muchas gracias, de verdad. Entonces, nos estamos viendo por ahí. Gracias a todos por habernos acompañado y mucha suerte para todos.